Bueno, como ya hemos visto en temas anteriores, la luz es una radiación emitida por algunos focos, como el sol o una linterna, que puede transmitirse en el vacío, dado que se trata de una onda electromagnética. La velocidad en el vacío, conocida como c, es una constante de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros partido segundo y es la velocidad máxima detectada para cualquier realidad en el universo conocido. Nada puede viajar más deprisa que la luz en el vacío. La luz además se propaga de forma rectilínea. Un rayo de luz, que ya veremos su funcionamiento, siempre va en línea recta. Si no hay un obstáculo entre medio, nunca jamás hará un recorrido un poco raro, ¿no? Siempre en línea recta. Entonces, la consecuencia de esto es que pueden producirse sombras, eclipses y zonas de penumbra. ¿Cómo se produce eso? Pues muy sencillito. El primer caso que podemos ver es qué sucede si tenemos un objeto. Aquí tenemos una pantalla en la que se va a ver la sombra que se produce y aquí tenemos un foco relativamente pequeño con respecto al objeto, de forma que los rayos de luz, que se dispersan así, porque recordamos que es una onda tridimensional, cuando llegan al objeto, lo que hacen es provocar una zona de sombra del tamaño del objeto, con sus respectivas tangentes, y una zona iluminada. Sin embargo, si tuviéramos un foco de un tamaño considerablemente mayor al objeto que vamos a iluminar, con su pantalla aquí detrás, lo que va a ocurrir es que se van a producir rayos de luz bastante paralelos, lo que significa que vamos a tener zonas en las cuales se va a producir una sombra y zonas intermedias en las cuales se va a producir ligeramente una penumbra. O sea, zonas que no son pues ni sol ni sombra. Y luego, por supuesto, zonas totalmente de sol. Este mecanismo es el que se produce cuando tenemos un eclipse. Si tenemos aquí la Tierra y colocamos aquí delante la Luna, lo que nos sucede cuando queremos ver el Sol, que está muy lejos y tiene un tamaño muy grande, es que emite los suficientes rayos de forma que se producen unas zonas, aquí en esta zona más una zona más central, justo detrás de la Luna, se produce una zona de oscuridad total. Pero en estas zonas lo que se produce es básicamente que los rayos llegan, pero no todos. Por lo tanto, es que queda en penumbra, en una zona como intermedia de iluminación. Hablando de la velocidad de la luz en el vacío, sabemos que la luz puede también desplazarse por otros medios materiales distintos, el aire, el agua, aceite, plástico, vidrio, y en ellos la velocidad de propagación que va a alcanzar va a ser siempre menor que la velocidad de la luz en el vacío, como hemos dicho, es máxima. Para ello, y para luego poder realizar una serie de problemas, existe lo que llamamos el índice de refracción, que se representa con una letra n, sí, ya sé que la hemos usado en otros temas, pero es que no hay suficientes letras en el alfabeto, el n, que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en cualquier otro medio. Como la c va a ser siempre mayor o como mucho igual que la velocidad de propagación, n es un número que siempre va a ser mayor o igual que 1. Nunca va a ser menor, porque significaría que la velocidad esta de propagación en otro medio es mayor que en el vacío, cosa que no puede ocurrir. Además, n no tiene magnitud, porque si ponemos la velocidad del vacío y la velocidad de propagación, todas las unidades se tachan. Por lo tanto, n no tiene, bueno, no tiene magnitud, no tiene esto. Entonces, también es importante entender un concepto que aparecerá más adelante, que es que un medio es más refringente que otro. Bueno, o menos refringente que otro. Bien, eso significa que cuando tengamos dos medios separados por una superficie, por ejemplo, el aire y el agua, ¿vale? El aire tendrá una n y el agua tendrá otra n que será menor que, o sea, mayor que la del aire, porque el aire habitualmente consideraremos como si fuera el vacío, porque sería 1,00000 algo, con lo cual 1 y ya está. Entonces, lo que hacemos es que cuando a la luz le cuesta más avanzar en un medio, como es el caso del agua con respecto al aire, decimos que el agua es más refringente que el aire. ¿Por qué? Porque la N2 es mayor que la N1, lo que implica que la velocidad de propagación en 2 va a ser menor que la velocidad de propagación en 1, que va a ser aproximadamente c. Entonces nos quedamos con el concepto de refringente, pero siempre como comparativa de un medio es más refringente que otro o un medio es menos refringente que otro.